estadística probabilística, ¿cierto? Ya vimos que la estadística descriptiva nos sirve para hacer como diagnósticos de cómo están las cosas de una variable de una población, y con eso podemos identificar algunas cositas, llámese una población de animalitos, llámese de plantas, llámese de lo que quiera, y con esas variables podemos hablar de toda esa población de animalitos o de animales o de qué, ¿cierto? O de plantas o de otros elementos. Por ejemplo, en la industria se puede hablar de sensores, ¿sí o no? De computadores, vamos a ver un poco de cosas. Normalmente describimos lo que hay en una población, y esa población la describimos y podemos hablar de ella con base en ¿qué? En una medida. La población, hablamos de ella y rajamos de esa población por medio de una medida, de una varianza, de una desviación estándar o de una proporción. Todos estos elementos hacen parte de lo que identifica esa población y se llaman parámetros. Esos son los parámetros que tenemos en cuenta para decir cosas de esa población, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente, toda esa población es esta. Hasta ahí estamos de acuerdo. Eso lo hicimos en estadística 1, ¿se acuerdan? Que hicieron un trabajo muy bueno con unos daticos, le hallamos la media, le hallamos la desviación, le hicimos todas estas cosas. Hablamos de la frecuencia relativa, que en cierto modo es la misma proporción, ¿cierto? Bueno, ahorita resulta, présteme la compañerita, ahorita resulta que nosotros con ella vamos a sacar un bisturí y le vamos a pegar un rotico aquí, y en ese rotico le vamos a sacar una gotica de sangre. ¿Cómo se llama eso? Una muestra. Una muestra. Entonces vamos a sacarle una muestra. Y con esa muestrica, ¿qué hacemos? Pues estudiar, si es en la sangre, a uno le estudian los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glicemia. Yo digo de todas las enfermedades que tienes tú con base en esa sangre. En una gota de sangre, ¿no? Desde las uñas de los pies hasta el pelo. ¿Cierto? Eso es una muestra. Entonces, pero ¿por qué con esa gotica de sangre yo soy capaz de rajar de todo lo que le pasa aquí a Mariu? ¿Por qué? Porque la sangre de ella es toda igual en todas partes. ¿Sí o no? Sí. Es lo mismo. Pero cuando tenemos un hato de ganado, una finca grande, tenemos 50, digamos 10, 20, 30 potreros, ya tenemos ganado. Hay varias casas, hay diferentes. Por ejemplo, en el llano, o en la costa, o en cualquier parte, aún en una finca pequeña. Entonces, en ese acto nosotros necesitamos hablar de todo ese ganado, cómo está el ganado, cómo le pasa, cómo está, Pero para hablar de toda la población de ganado, entonces debemos sacar una muestrica de toda esta población, y esa muestra que sea representativa de todos los potreros, de todas partes, de todos los lugares, grandes, pequeños, feos, bonitos, vacas, y vamos a sacar una muestra que represente. Como ya esa gotica de sangre para usted es igual, ya buscamos es la forma de que esa muestra sea representativa de toda esa población. ¿Sí? Y efectivamente, aquí hay una media, ahí hay una media de la población, aquí hay una media de la muestra. Con esta media de la muestra podemos hablar de la media de la población. ¿Sí o no? Con esa varianza que tiene la muestra podemos rajar de la varianza de la población. Con esa desviación de la muestra podemos rajar de la desviación de la población. Lo mismo de la proporción, podemos rajar de la proporción de la población. Entonces, aquí estos elementos se llaman parámetros y aquí estos elementos se llaman estadígrafos o estadísticos. Entonces, ¿con qué estadísticos o estadígrafos vamos a trabajar para analizar uno de estos? Entonces, eso es lo que está más haciendo. A este proceso de hacer todo el trabajo aquí en la muestra, para luego hablar de la población, se le llama
infiere la muestra en este? Entonces uno dice, se comporta más o menos así, sí, de la población se comporta más o menos igual. ¿Sí o no? Pero estadística, los estadísticos no se quedaron solamente en el análisis descriptivo de eso, sino que ya montaron unas condiciones especiales donde efectivamente nos tenemos que comprometer con ellos. Por ejemplo, cuando ese muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal, ¿qué es una distribución normal? Que tiene una formita de una campana de Gauss, porque hay unos datos que hay gente, digamos, con las calificaciones, hay gente que tiene notas muy bajitas, la mayor parte están todos como aquí en el centro, y hay otros poquitos que son muy buenos. Entonces, ese es el comportamiento normal. Si vamos a mirar un tiro al blanco, pegamos, hay unos que están pegando muy afuera, entonces que están, digamos, muy ciegos, entonces esos están por las lejitas. Hay otros que están la mayoría como en la mitad, que le pegan casi alrededor del tiro al blanco, y hay otros que le pegan muy bien, acertaron muy bien en el tiro al blanco, esos pues son poquitos que están bien. Y si usted mira un teobolito y toma medidas, si usted toma la medida y toma la medida 40, 50 estudiantes, vamos a ver que también esos datos tienen un comportamiento normal. Entonces, si vamos a pesar una naranja, si nos vamos a pesar nosotros, si nos vamos a medir, los datos casi por una siguen una distribución normal. ¿Quedó claro que es una distribución normal? Con base en esa normalidad estamos diciendo, cuando el muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal, ya sabemos que tiene un comportamiento donde hay unos poquitos, unos buenos, la mayoría toda del centro y los otros allá. Todas las medias, todo lo que se calcula de las medidas de las muestras, casi se podría decir que sigue también una distribución X de la normal. Y estas son las propiedades. La distribución de X de la normal, la media de U sub X, o sea, mu sub X, sacarle la media de todas las X barritas que saque yo de la distribución de X será igual a la media de la población de la cual se extrajo. Si yo esta población digo, aquí me pongo una población de tamaño 10, ¿qué quiere decir? Son 300 datos. ¿Qué es la media de tamaño 10? ¿Qué quiere decir eso? Que yo esos 300 datos los organizo en parejas de grupitos de 10. De 10, o sea, 30 grupos de 10. Y esos 30 grupos de 10 le hago la media a esos 30 grupos de 10, vamos a encontrar que es igual a la media de la población. ¿Ya la pillaron? 10. Cojo los datos de este 10, y encontramos que la media es la misma de la población. Eso está diciendo exactamente esto. La varianza, o sea, sigma al cuadrado, o sea, esta de acá, sigue también unas condiciones muy iguales al comportamiento de la media. Lo único que cambia aquí es que el tamaño n, este n quiere decir 10, 5, 20, una muestra de tamaño tanto, ¿cierto? Pero lo único que cambia es que cuando esa varianza la estamos haciendo de una muestra de tamaño n, ya no es sigma. ¿Ustedes se acuerdan de que nosotros decíamos que z era igual a x menos mu sobre desviación? Ahora vamos a decir que esa condición es este sigma al cuadrado, ya no es así, sino que va a ser sigma al cuadrado sobre lo único que cambia, ¿ya? Y seguimos todo esto. Y ya con eso nos acercamos a un teorema del límite central. Estas son las propiedades y este es el teorema del límite central. El teorema del límite central nos dice que dada una población
que tiene forma no funcional. ¿Qué quiere decir que tiene forma no funcional? ¿Cuál es la forma de la extensión normal? La campana. O sea, la pared. Y si no es no funcional, ¿cómo es? Lineal o Sería una recta. Cualquier cosa. Ah, cualquier curva. Nada. Ah, Es que lean aprendan a leer. Dada una población de cualquier forma funcional no normal, quiere decir que no es una campana. De cualquier forma, mamarracho ahí. Con una media mu, obviamente esa cosa, si sea con datos de cualquier forma, tiene una media mu y una varianza sigma al cuadrado. Esa distribución muestral de esa X bar, o sea, ya la distribución de, si saco muestricas de X de tamaño n, a partir de un tamaño n, dicha varianza será con una media mu, que es lo que decíamos, si saco muestras, al reunirlas todas, me va a dar la misma media de la población. Y se va a trabajar con esta formulita para la varianza de esa muestra. ¿Todavía no entiende? Ustedes ya saben aquí cuál es la fórmula de la varianza. No, mire. distribución normal sobre... Estamos diciendo la media. La varianza nos define la variabilidad de los datos. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando llegaban los puntos de naranja allá que el señor nos decía la pago a 20 y el otro a 40? ¿Por qué no la pagan uno a 40 y el otro a 20? Para negociar. porque Sí. todos son diferentes tamaños. Porque la del primer puntico vio que la naranja era muy dispareja. No tenemos Y en los ningún- segundos bultos la naranja las vio más parejitas, más bonitas, todas como más grandes, más iguales. Entonces dijo que la varianza era menor. Y si la varianza es menor es porque el puntico está más rico para comprar. Está más parejito. Se puede vender mejor en un supermercado. Entonces por eso la pagan 25 y el otro a 50. Eso lo explicamos. Sí, yo creo que sí, pero eso apenas lo estoy explicando. Y esto viene de acá. Si usted le saca la raíz de esa varianza, encontramos la desviación estándar, que es donde vamos a normalizar esas distancias, esas desviaciones que hay con respecto a la media. Y si miramos la proporción la hallamos haciendo lo que llamamos la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Eso mismo estamos haciendo aquí. Lo único que cambia es esta formulita al hacerla acá. Miren, esta ya no es sola, sino que ya le agregamos un n ahí abajo. Allá. Esto, El n sería cualquier el tamaño de la muestra. tamaño de la muestra. Porque cuando usted dice, voy a seleccionar una muestra de tamaño 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, otra cosita importante. Se considera una muestra grande cuando el tamaño de la muestra es mayor de 30. Tengan una notica por ahí. Se considera muestra grande cuando el tamaño de la muestra es mayor que 30. Cuando hablamos de distribución normal, estamos hablando de la campanita de Gauss y del comportamiento en todo el espacio, el área bajo la curva, y vamos a definir en cada puntico como qué tanta probabilidad hay. Eso es lo que hicimos, ¿cierto?